Si se observa sin idea preconcebida el ser humano en su conjunto, será posible representarse con facilidad esos grados respectivos de perfección de los diversos organismos humanos. No hay sino comparar el cuerpo físico y el astral. Naturalmente que éste, de esencia anímica, se encuentra más arriba en la escala de los seres que el cuerpo físico, y en el porvenir, cuando haya alcanzado su perfección, jugará en la economía del ser humano un papel mucho más importante que el físico actual. Sin embargo, en su género, este último ha llegado a cierto grado de organización. Meditemos en la admirable sabiduría que se refleja en la estructura del corazón, las circunvalaciones cerebrales y aun en cualquier parte del esqueleto. La extremidad superior del fémur, por ejemplo. En la extremidad de este hueso se encuentra una trama, un andamiaje maravilloso constituido por pequeños bastoncitos, y el todo está dispuesto de tal suerte que, con un mínimo de materia, sea dable ejercer sobre la articulación la acción más favorable, es decir, el mínimo de frotamiento y, en consecuencia, la mayor movilidad posible. En todo el cuerpo humano se encuentran ejemplos similares de la más asombrosa sagacidad. Si, además, se considera cómo armonizan las partes con el todo, se encontrará justo que se hable de la perfección de este organismo físico. No debe dársele demasiada importancia al hecho de que puedan producirse, en ciertos puntos, fenómenos aparentemente nocivos, y que los intercambios y aun la estructura del cuerpo estén sujetos a perturbaciones. Se descubrirá fácilmente que ellas son en cierto modo las sombras inevitables producidas por la luminosa sabiduría difundida en todo el organismo físico. Compárese este organismo con el cuerpo astral, asiento del placer y del sufrimiento, de los apetitos y de las pasiones. Cuánta turbación producen en él la pena y el placer, qué caos de instintos y deseos funestos al objetivo elevado del hombre. El cuerpo astral se encuentra apenas en el comienzo de la evolución, que le permitirá alcanzar más tarde la armonía y la sabia economía interna que el cuerpo físico manifiesta ya. Asimismo, se podría demostrar que el cuerpo etérico sobrepasa en perfección al cuerpo astral sin igualar al físico. ¿No sería más difícil probar que el verdadero núcleo del ser humano, el yo, no está actualmente sino en la aurora de su evolución? Su trabajo es transformar las otras partes del ser humano, de manera de manifestar en ella su propia naturaleza. Hasta aquí lo ha logrado en menor medida. Las conclusiones que se imponen al observador sincero se ven fortalecidas para el ocultista por otras consideraciones. Se podría alegar que el cuerpo físico es arrasado por la enfermedad. El ocultismo muestra que la mayor parte de las enfermedades proviene de las aberraciones del cuerpo astral que contaminan el cuerpo etérico y llegan así, por vía indirecta, a destruir la armonía perfecta en sí del cuerpo físico. Esas repercusiones profundas, de las que solo hacemos una alusión pasajera, son el verdadero origen de muchos fenómenos mórbidos y escapan asimismo a la percepción científica, que solo se basa en los datos de los sentidos físicos. El resultado de esta reacción, en la mayor parte de los casos, es que los daños sufridos por el cuerpo astral engendran enfermedades que atacan el cuerpo físico, no en la existencia misma en que el astral ha sido deteriorado, sino en la siguiente. Por eso las leyes que consideramos aquí no logran toda su significación, sino con la condición de que se admita la multiplicidad de las existencias. Aun cuando se rehúse considerar estas nociones profundas, la simple observación demuestra que, con demasiada frecuencia, el hombre se entrega a goces y pasiones que destruyen la armonía del cuerpo físico. Ahora bien, el goce, el deseo y la pasión tienen su asiento no en el cuerpo físico, sino en el astral. Este es, desde muchos puntos de vista, tan imperfecto que deteriora la imperfección natural del cuerpo físico por sus errores. Sin duda, estas aclaraciones no tienen el fin de probar las enseñanzas ocultas relativas a los cuatro organismos del ser humano. Las pruebas las daremos al describir la cuádruple transformación que condujo al cuerpo físico a su perfección actual, así como los fenómenos paralelos que han marcado el desarrollo de los otros cuerpos. Queríamos simplemente señalar que nuestras enseñanzas, fundadas sobre la investigación oculta, iluminan nuevos hechos que se manifiestan aún para la observación corriente, según los diferentes grados de perfección de nuestros cuerpos. Si se procura una imagen aproximada de las condiciones de existencia que reinaban sobre Saturno, es preciso sostener que, en general, no existía entonces ninguna criatura, ninguno de los objetos que pertenecen actualmente a nuestro planeta y que constituyen los reinos mineral, vegetal y animal. Los seres de esos tres reinos se formaron en un estado subsiguiente de la evolución. Entre los seres actualmente perceptibles en el mundo físico solo existía el hombre, y estaba solo representado por su cuerpo físico.
Actualmente, además de los minerales, animales y vegetales, sin contar al hombre, existen seres que pertenecen a nuestro planeta sin hacerse conocer, sin embargo, con una forma física. El reino de Saturno ya poseía seres de esta especie, y es su actividad la que ha hecho evolucionar al hombre. Si por medio de los órganos espirituales atendemos no el principio ni el final, sino el centro del período saturniano, se percibe progresivamente un astro compuesto esencialmente de calor, nada en absoluto de gaseoso, líquido o sólido. Todos estos estados materiales aparecerán más tarde. Supongamos que un hombre dotado de los órganos actuales de los sentidos se propone observar ese mundo saturniano. No recogería impresión sensible alguna, a no ser la de calor, y si este hombre penetrara en el segundo espacio ocupado por dicho astro, todo lo que percibiría sería una diferencia de temperatura con el espacio circundante. No obstante, las vibraciones calóricas, lejos de parecerle uniformes, le proporcionarían la sensación de un perpetuo intercambio entre partículas de diferentes temperaturas. Este observador percibiría radiaciones de calor según ciertas líneas, las que no serían siempre rectas, sino que las variaciones de temperatura darían nacimiento a formas geométricamente regulares. En una palabra, el observador tendría en torno una masa organizada, constituida únicamente por calor, con la particularidad de estar cambiando de estado perpetuamente. Es difícil para el hombre actual imaginar un cuerpo compuesto únicamente por calor, ya que está habituado a no percibir el calor sino por el grado de temperatura que poseen los cuerpos gaseosos, líquidos o sólidos. Para el físico, especialmente, parecerá absurdo hablar de calor en el sentido indicado por nosotros. Este dirá: existen cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos, y el calor es un estado correspondiente a una de estas tres formas. Cuando las partículas de un gas están en movimiento, percibimos ese movimiento como calor. Donde no hay gas, no hay movimiento de partículas y, en consecuencia, no hay calor. Para el ocultista, las cosas son algo diferentes. Según él, el calor es un estado de la misma calidad que los estados gaseoso, líquido o sólido, todavía más sutil que un gas. Este último no es sino un calor condensado, y el sólido un líquido condensado. Por eso en ocultismo se habla de cuerpos calóricos, como se habla de cuerpos gaseosos o vaporosos. No obstante, si se desea seguir al ocultista en ese terreno, es absolutamente necesario admitir que existe una percepción psíquica. En efecto, en el mundo accesible a los sentidos físicos, el calor es un estado particular de un cuerpo gaseoso, líquido o sólido, pero este estado no es más que la forma o el efecto del calor. El físico solo conoce este aspecto exterior del fenómeno y no su naturaleza íntima. Ensáyese a hacer completa abstracción del calor que se recibe de los cuerpos, conformándose con evocar la experiencia interior que se realiza cuando se dice tengo calor o tengo frío. Solo esta experiencia interior puede darnos una idea de lo que era Saturno en el punto de evolución que estamos considerando. Se hubiera podido recorrer toda la extensión ocupada por este planeta sin encontrar un gas capaz de ejercer presión, ni un solo líquido o sólido capaces de despertar la percepción luminosa, sino que se hubiera tenido, sin ningún contacto exterior, la percepción interna siguiente. Aquí reina tal o cual grado de calor. Un cuerpo celeste así construido no está naturalmente adaptado al desarrollo de los reinos animal, vegetal o mineral conocidos actualmente. Las entidades que evolucionaban en este universo saturniano habían alcanzado un grado de desarrollo que las diferenciaba totalmente de los seres actualmente perceptibles en el mundo físico. Existían allí seres que no tenían un cuerpo físico como el hombre actual. Cuando hablamos aquí de un cuerpo físico, debemos abstenernos de imaginar la envoltura corporal física que posee el hombre de hoy. Es preciso distinguir cuidadosamente entre el cuerpo físico y el cuerpo mineral. Llamamos físico a un cuerpo gobernado por leyes que son actualmente del reino mineral. El cuerpo físico humano no está sometido únicamente a dichas leyes, sino que está también penetrado de sustancia mineral. Aún no podía concebirse en Saturno un cuerpo físico mineral de esta especie. No existían entonces más que envolturas físicas que solo se expresaban por efectos calóricos. El cuerpo físico es, pues, un cuerpo compuesto de vibraciones calóricas, un cuerpo fino, sutil, de aspecto etérico. Y todo Saturno estaba constituido por cuerpos análogos. Esos cuerpos de calor son los primeros rudimentos de los cuerpos actuales físico-minerales. Estos últimos nacieron cuando sustancias gaseosas, líquidas y sólidas se incorporaron sucesivamente a los cuerpos de calor. Entre los seres extraños al reino humano que vivían en Saturno, había quienes no tenían relación con un cuerpo físico. Su organismo inferior era un cuerpo vital, etérico. Poseían, en cambio, un vehículo más que el ser humano. La más alta expresión del hombre es la que hemos llamado hombre-espíritu, alma. Estos seres satúrnicos poseían un vehículo más elevado aún, y entre su cuerpo etérico y el hombre-espíritu se escalonaban todos los organismos descritos en este ensayo: cuerpo astral,
yo espiritual, espíritu de vida. Como nuestra Tierra, Saturno estaba rodeado de una atmósfera, pero ella era de esencia espiritual. Era una emanación de los seres de que hablamos y de otros que no hemos mencionado. Entre la masa calórica de Saturno y estos seres imperaba una corriente continua de cambios recíprocos, y estos impregnaban con su esencia los cuerpos de calor que existían sobre el planeta. Estos cuerpos, que no poseían vida propia, ostentaban la huella de la vida transfundida en ellos por las entidades que vivían en su ambiente. Se les podría comparar con espejos que reflejaran no las imágenes de estos seres, sino sus actividades vitales. Por eso en todo Saturno no se hubiera podido descubrir la vida, y sin embargo, dicho planeta vivificaba el espacio celeste circundante, devolviéndole, con la fidelidad de un eco, la irradiación vital que había recibido de su medio ambiente. Saturno entero fue como el espejo de la vida celeste. Entre las altísimas entidades cuya actividad Saturno reflejaba así, se destacan aquellas que el ocultismo llama espíritus de la sabiduría. En el esoterismo cristiano reciben el nombre de principados. En cierto modo, su actividad llega a su fin a mediados de la evolución satúrnica. Antes de lograr la satisfacción de que su propia vida se reflejase en los cuerpos calóricos de Saturno, fue preciso que desarrollaran dichos cuerpos, haciéndolos capaces de cumplir la función de reflectores. Por ello, su actividad entró en juego desde el comienzo del período satúrnico, en momentos en que el planeta estaba sumergido en una sustancialidad de orden inferior, incapaz aún de reflejar nada. Cuando se considera esta sustancia inferior con los sentidos espirituales, se encuentra uno transportado al mismo comienzo de la edad satúrnica. El globo no goza todavía de las propiedades calóricas que poseerá luego. Si se quiere caracterizar con una palabra la naturaleza de este mundo en su nacimiento, es preciso utilizarla de voluntad humana. No hay allí otra cosa que querer vivir, es decir, que uno se encuentra en presencia de un estado puramente espiritual. Si se quiere remontar a la misma fuente original de esta determinación creadora, se descubre que ha brotado de seres sublimes, que alcanzaron en sus evoluciones alturas apenas concebibles, y que desde el alba de las edades satúrnicas fueron capaces de extraer la voluntad de su propia esencia para fecundar con ella el universo. Cuando esta generación cósmica hubo durado cierto tiempo, los espíritus de la sabiduría, de los que hemos hablado más arriba, emprendieron la tarea de elaborar la voluntad así emanada. Por su cooperación, la voluntad, hasta entonces desprovista de atributos, adquirió la propiedad de reflejar la vida celeste. En ocultismo se llama espíritus de la voluntad a los seres que experimentaron un goce superior en el acto de emanar su voluntad en el universo naciente de Saturno. En el esoterismo cristiano se los denomina tronos. Después de la colaboración de los espíritus de la sabiduría y de los espíritus de la voluntad durante cierto tiempo, entra en escena otra jerarquía de seres que se encuentran en la atmósfera del globo satúrnico. Son estos los espíritus del movimiento, en el esoterismo cristiano, dominaciones. Estas entidades no poseen ni cuerpo físico ni cuerpo etérico. Su más bajo aspecto es un cuerpo astral. Cuando las formas satúrnicas hubieron adquirido la facultad de reflejar la vida, esta vida se impregnó de las fuerzas que residen en los cuerpos astrales de los espíritus del movimiento. En este momento, Saturno se muestra al investigador como un sol hirviente de sensaciones y sentimientos, un sol que lanzará al espacio como rayos luminosos las fuerzas psíquicas que oculta. El globo entero aparece como un planeta alma que se manifestará por antipatías y simpatías, aunque en realidad esas manifestaciones psíquicas, lejos de ser propias de Saturno, no son sino los reflejos de las fuerzas psíquicas comunicadas a las formas por los espíritus del movimiento. Este cuerpo astral difiere por su evolución del cuerpo astral de los espíritus del movimiento, que solo vierten en la vida reflejada por Saturno una sensibilidad difusa, neutra y común a todos los seres, mientras que por la acción astral de los espíritus de la forma, la sensibilidad irradiada al espacio cósmico se ha transformado en una propiedad individual, mientras que los espíritus del movimiento han dado un alma a la totalidad del globo saturniano. Los espíritus de la forma han repartido esta vida total en seres vivos distintos, de suerte que el planeta se presenta como un conglomerado de seres diversos, dotados de cualidades psíquicas, una mora o una bahía salvaje, constituida por un conjunto de pequeñas bahías reunidas, proporcionan una idea de Saturno. Este globo aparece a la mirada del clarividente como compuesto por seres separados, que no poseen en propiedad ni el alma ni la vida, pero que reflejan cada uno de ellos la vida y el alma de las entidades celestes. En este punto entran en escena en la evolución seres que poseen también su vehículo más bajo en el astral, pero cuyo cuerpo astral ha alcanzado un nivel tal que posee los mismos atributos que el yo del hombre actual. Mediante estos seres, el yo inclina sus miradas sobre el globo satúrnico y comunica su naturaleza a las formas vivientes que allí existen. Así irradia Saturno nuevos efluvios al espacio circundante, similares a los efectos actuales de la personalidad en la existencia.
Los espíritus que han aportado este progreso se llaman espíritus de la personalidad. En el esoterismo cristiano, arcai los arqueos. Ellos devuelven a los saturnianos un frente de personalidad. La personalidad propiamente dicha no existe en Saturno, sino solo su imagen, su corteza exterior. La verdadera personalidad sigue siendo propiedad exclusiva de los espíritus del ambiente satúrnico. Por la efusión de los espíritus de la personalidad, Saturno se eleva a ese sutil estado de materia que hemos descrito con el nombre de calor. No hay vida interna en Saturno, pero en las vibraciones calóricas que éste irradia alrededor, los espíritus de la personalidad reconocen su propia vida interior. En este punto de la evolución, los espíritus de la personalidad ocupan en el universo el mismo lugar que el hombre en la actualidad. Recorren su estado humano. Si se quiere comprender con toda justeza lo que significa esta observación, es preciso considerar que un ser puede ser humano sin estar constituido como el hombre actual. Los espíritus de la personalidad son hombres en la edad satúrnica. Su vehículo inferior no es el cuerpo físico, sino el astral impregnado del yo. Por ello, no tenían posibilidad de transmitir, como lo hace el hombre actual, sus experiencias astrales a un cuerpo físico y a un cuerpo etérico, aunque poseen el yo y saben lo que poseen, puesto que en las emanaciones calóricas de Saturno reciben la conciencia reflejada de aquel. Son hombres en condiciones completamente diferentes a los terrestres. En el devenir hacen su aparición en la evolución saturniana fenómenos completamente nuevos. Hasta entonces no existían allí más que la vida exterior y la sensibilidad reflejada. En adelante, una especie de vida interior empieza a despuntar. Aquí y allá brotan efluvios de vida, luminosos o sombríos. Aquí, titilares temblorosos. Allí, relámpagos subitáneos. Los cuerpos de calor comienzan a brillar, a resplandecer, a irradiar. Este grado de evolución permite a ciertas entidades desplegar su actividad. Estas entidades son las que el ocultismo llama espíritus del fuego y el esoterismo cristiano arcángeles. Estos seres poseen realmente un cuerpo astral, pero en el nivel que ocupan no pueden transmitir impulso alguno a ese cuerpo astral y, en consecuencia, no podrían despertar en él ni sensación ni sentimiento, si no se sirvieran de los cuerpos de calor evolucionados en Saturno. Esta utilización les confiere la posibilidad de tener conciencia de su existencia. No pueden decir yo existo, sino mi ambiente me confiere la existencia. Perciben y sus percepciones consisten en esos fenómenos luminosos que observamos sobre el globo saturniano. Estos fenómenos constituyen en cierto modo su yo. Esta situación despierta en ellos un modo de conciencia completamente particular, la conciencia imaginativa. Se la puede concebir como análoga a la conciencia del hombre durante el ensueño, solo que desfilan imágenes más vivaces que en el ensueño humano. Y además, en lugar de asistir a una sucesión de cuadros inconexos e inconsistentes, se constata un lazo real y constante entre las imágenes percibidas en la conciencia de los arcángeles y los fenómenos luminosos visibles sobre el globo de Saturno. De este intercambio entre los arcángeles y los cuerpos calóricos de Saturno nacen los primeros gérmenes de los órganos humanos de los sentidos. Los órganos que el hombre utiliza actualmente para percibir el mundo exterior comienzan a apuntar con el aspecto de rudimentos etéricos, vagamente luminosos. La percepción espiritual alcanza a discernir en Saturno fantasmas de hombres cuyo único rasgo distintivo está constituido por la presencia de arquetipos luminosos de los órganos de los sentidos. Estos órganos se deben, pues, a la actividad de los espíritus del fuego, pero su formación necesita todavía de la intervención de otra jerarquía espiritual que penetra junto con los arcángeles en el mundo saturniano, espíritus tan altamente evolucionados que se sirven de esos rudimentos de órganos de los sentidos para contemplar los fenómenos que se desarrollan en Saturno. Son estos los espíritus del amor, los serafines cristianos. Si ellos no se hubieran encontrado allí, los espíritus del fuego no gozarían de la conciencia que acabamos de describir. Los serafines se interesan en la evolución de Saturno mediante un conocimiento que les permite transferir las imágenes a la conciencia de los arcángeles. Ellos mismos renuncian a todas las ventajas, a todas las satisfacciones que podría proporcionarles la percepción de los seres saturnianos. Abandonan todos los frutos de su conocimiento, a fin de que los espíritus del fuego puedan beneficiarse con ellos. Después de esta fase se inicia una nueva era en la evolución saturniana. A los fenómenos lumínicos se agregan otros. Muchos consideran como algo insano la descripción de lo que percibe un clarividente en este punto de la evolución. En la masa de Saturno hay como remolinos y corrientes constituidos por sensaciones del gusto. Según los puntos observados, se reciben del interior del planeta fuertes sabores amargos o dulces, y en el espacio cósmico circundante, esos sabores se esparcen como sonoridades musicales. Una nueva jerarquía de entidades se manifiesta en estos fenómenos. Los hijos del crepúsculo o hijos de la vida, los que el esoterismo cristiano llama ángeles. Se establece un intercambio entre ellos y las oleadas de sabor que rompen la masa saturniana.
Como consecuencia, el cuerpo etérico de esos seres se entrega a una actividad especial que puede calificarse de intercambio de sustancias. Ellos vierten la vida en el seno de Saturno, producen en él procesos de nutrición y secreción. Esta vida interior hace posible la estadía en Saturno de otra jerarquía, la de los espíritus de las armonías, los querubines cristianos. Estas entidades procuran a los hijos de la vida una especie de conciencia, más imprecisa y crepuscular aún de lo que es en la actualidad la conciencia humana, durante el ensueño. Podría compararse más bien a la del hombre en un sueño sin ensueños. Es tan baja esta última que puede parecer inconsciencia y, sin embargo, existe. Difiere de la conciencia de vigilia por el grado y por la naturaleza. Actualmente es la única que poseen las plantas. Si es incapaz de transmitir al ser humano impresiones del mundo exterior, sabe, sin embargo, regular los intercambios vitales y las armonías según la marcha del mundo exterior. En la fase satúrnica que nos ocupa, los hijos de la vida no pueden desempeñar conscientemente el papel de reguladores, pero los espíritus de las armonías tienen en plena conciencia de ello, de suerte que son en definitiva los verdaderos reguladores. Toda esta vida repercute en los fantasmas de hombres. Estos aparecen ante el clarividente como seres animados, pero su vida toda es ficticia. En realidad, la vida de los hijos de la vida se sirve de los fantasmas de hombres para manifestar su existencia. Dirijamos ahora nuestra atención a las formas humanas vivientes en apariencia. Durante el periodo descrito se transforman sin cesar, revistiendo sucesivamente los más variados aspectos, se vuelven más consistentes, a veces más durables. La razón de este progreso radica en la intervención de los espíritus mencionados al describir el comienzo de la edad satúrnica, es decir, los espíritus de la voluntad o tronos. Por ellos, los fantasmas de hombres están dotados de una conciencia de la especie más oscura y rudimentaria, más tenebrosa que la del hombre durante el sueño sin ensueños. Es la conciencia que poseen los minerales en la época actual. Esta conciencia pone en armonía la esencia interna en el medio ambiente físico. En Saturno, los espíritus de la voluntad presiden esta armonía, de suerte que el hombre refleja la vida de la masa satúrnica. El hombre es, en pequeño, lo que Saturno es en mayor dimensión. Entonces aparece por primera vez el germen del elemento que aún hoy se encuentra en estado de rudimento, y que hemos llamado hombre-espíritu o Atma. En el interior de la masa de Saturno, esa oscura voluntad humana se manifiesta a la percepción oculta como olores, esparciendo en cierto modo en el espacio cósmico circundante la impresión de una personalidad que, en vez de ser gobernada por la fuerza interior de un yo, es regulada por una intervención exterior, como una máquina. Los reguladores son los espíritus de la voluntad. Si se recapitula lo ya descrito, se comprueba que a partir de las medianías de la edad satúrnica, las fases sucesivas de esta evolución son comparables, en cierta medida, a las diversas sensaciones de nuestros actuales órganos de los sentidos. En el principio, la vida saturniana se expresa por el calor, luego aparece y actúa la luz, y más tarde, una doble manifestación de sabor y sonoridad. Por fin se produce una actividad semejante en su fase interna, a las sensaciones olfativas, y por su aspecto exterior, a los efectos de una personalidad mecánica ajustada. ¿Qué son, pues, las manifestaciones saturnianas, antes de que el calor empiece a hacerse perceptible? No se podría compararlas con ninguno de los fenómenos que nuestros sentidos son capaces de captar. Previo a la fase calórica, existe un estado semejante a ciertas experiencias de la vida interior, cuando el hombre se libra de pensamientos gestados en el tabernáculo del alma, sin estar movido a ello por ninguna influencia exterior, crea una experiencia interna, inaccesible a los sentidos físicos, que solo la visión superior del clarividente puede percibir. Las manifestaciones satúrnicas que preceden al periodo calórico son de tal naturaleza que solo la clarividencia puede alcanzarlas. Se distinguen en ellas tres aspectos: el calor puramente anímico, que no afecta la sensibilidad externa; la luz puramente espiritual, que para el exterior solo es tinieblas; y por fin, la esencia espiritual en sí, que es perfecta y no tiene necesidad de ser exterior alguno para tener conciencia de sí. El calor anímico acompaña la aparición de los espíritus del movimiento. La luz espiritual marca la aparición de los espíritus de la sabiduría, y la pura esencia espiritual está ligada a la emanación primera de los espíritus de la voluntad. Con el calor físico en Saturno, nuestra evolución abandona el dominio de la vida interior y de la espiritualidad pura, para acceder al mundo de la manifestación. Es este un misterio particularmente difícil de comprender para la conciencia actual. Consiste este en que, junto con el periodo calórico de Saturno, entra en juego por vez primera el factor que llamamos el tiempo.
Los estados que preceden se hallan fuera del tiempo, pertenecen a esa región del universo que podemos llamarlo permanente. Asimismo, cuando describimos los estados percibidos en la región de lo permanente, es preciso recordar que todas las expresiones que parecen implicar conceptos ligados al tiempo son empleadas a título de símbolos y comparaciones. En el lenguaje humano se está obligado a expresar el antecedente del reinado del tiempo, por vocablos que recuerdan la idea del mismo. No olvidemos que, si las tres primeras fases de Saturno no son sucesivas en el sentido actual de esa palabra, no podemos, sin embargo, hacer otra cosa que describirles sucesivamente. Además, a pesar del carácter permanente o simultáneo, derivan una de otra, de tal modo que esta dependencia puede compararse a una sucesión. Este estudio sobre las primeras etapas de la evolución satúrnica arroja alguna luz sobre el origen y el porqué de ellas. Naturalmente, desde un punto de vista puramente intelectual, se puede, en cada comienzo, plantear reiteradamente la pregunta: ¿cuál fue el comienzo de ese comienzo? Empero, en el dominio de los hechos, las cosas suceden de diversa manera. Un ejemplo nos lo hará comprender. Si al descubrir huellas de ruedas en un camino, alguien pregunta: ¿de qué provienen esas huellas? Se le responderá sin duda: de un carruaje. Puede entonces preguntarse: ¿de dónde venía ese carruaje? ¿A dónde iba? Todavía es posible responder a esto, apoyándose en hechos precisos. Pero si un curioso dijera: quiero saber quién iba sentado en este coche, cuáles eran sus intenciones, etc., llegará un momento en que los hechos ya no podrán dar una respuesta satisfactoria. Es preciso detener naturalmente esas interrogaciones. Quien quiera persistir aún en su interrogatorio no podrá mantenerse fiel al pensamiento que dictó las primeras preguntas, sino que irá rebotando en cierto modo de una a otra cuestión. En este ejemplo se nota fácilmente el punto en que debe terminar la interrogación. Empero, en las grandes cuestiones cósmicas ese punto no es tan fácil de determinar. Sin embargo, examinando las cosas con penetración, se descubre que, para nosotros, el estado satúrnico es un estado primordial, más allá del cual no podemos tratar de conocer el origen del universo. Es una etapa de la evolución, y en ella los seres y las cosas encuentran su propia justificación, y no la derivan de una fase anterior que les hubiera dado origen. El resultado de la edad satúrnica es el logro de cierto nivel por parte del hombre. Este posee la conciencia semioscura, inferior, de que hemos hablado antes. No debe creerse que el progreso aludido se manifiesta únicamente en el último estado. Los espíritus de la voluntad operan de un extremo a otro de la evolución saturniana, pero en el último periodo sus efectos se muestran al clarividente de manera más viva. Por lo menos no se sabría encerrar la actividad de cada jerarquía en fronteras precisas. Nadie debe figurarse que los espíritus de la voluntad intervienen, y que luego únicamente se manifiestan los espíritus de la sabiduría, en otras palabras, que su acción comienza y termina estrictamente con cada periodo. No es así. Todos son activos durante la totalidad de la edad satúrnica, pero en las fases sucesivas que hemos indicado, el trabajo de cada jerarquía se produce más visiblemente según el orden de aparición. Cada una de ellas ejerce, por así decirlo, una después de otra, la supremacía del cosmos. Así, en conjunto, la evolución satúrnica puede ser considerada como la elaboración, por las restantes categorías de espíritus, de las fuerzas emanadas en el origen por los espíritus de la voluntad, cooperando con la obra cósmica. Esas mismas jerarquías progresan, por ejemplo, recuperando sus propios efluvios vitales, devueltos por el espejo de la masa satúrnica. Los espíritus de la sabiduría se elevan a un nivel superior. El fruto de esta actividad es la exaltación de su propia esencia. Una vez cumplido el trabajo, caen en un estado que recuerda el sueño del hombre. A los periodos activos suceden intervalos durante los cuales permanecen en otros mundos distrayendo su atención de Saturno. Asimismo, la clarividencia nota en la edad satúrnica una ascensión seguida de un descenso. La ascensión perdura hasta el periodo calórico. Con los fenómenos luminosos comienza a bajar la ola de la vida, y cuando los espíritus de la voluntad han dado una forma precisa a los fantasmas de hombres, las jerarquías espirituales han ido retirándose progresivamente. El mundo saturniano languidece, su manifestación desaparece y se produce entonces un reposo cósmico. Los rudimentos del hombre se desorganizan, pero no se anulan totalmente, sino que retornan a un estado comparable al de un grano vegetal que duerme en la tierra esperando el tiempo de germinar. Así reposa el germen del hombre en el seno del cosmos, esperando un nuevo despertar. Cuando llega ese momento, las entidades espirituales de que hemos hablado han asimilado en otra existencia las facultades que le permitirán continuar asegurando el progreso del género humano. Así han desarrollado su cuerpo etérico los espíritus de la sabiduría y pueden ahora, en lugar de gozar del reflejo de su vida como en Saturno, verter hacia el exterior de esta misma vida para enriquecer con ella a otros seres.